Jóvenes en Acción. Bienvenido a nuestro podcast. En esta oportunidad estaremos conversando con un misionero que está trabajando en Brasil, con miras a ir a trabajar a un lugar más lejano. Mi nombre es Basilio Saavedra Gutiérrez y me acompaña el licenciado Douglas Paredes Lobo, que juntos estaremos compartiendo este tiempo de entrevista con nuestro invitado. Hola Basilio, un placer estar en esta oportunidad, contactándonos de mucho tiempo, es verdad, de mucho tiempo. Estamos nuevamente conectados y que una alegría estar aquí juntamente contigo en esta oportunidad conversando. Saludos cordiales, Abraham, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Abraham, qué gusto tenerte aquí con nosotros en este podcast que hemos denominado Jóvenes en Acción. Cuéntanos, ¿dónde te encuentras ahora? Bueno, estoy aquí en Brasil, entonces obviamente voy a decir de dónde soy, ¿no? Soy peruano, soy de la ciudad de Arequipa. Y estoy aquí en Brasil, estoy trabajando como misionero en plantación de iglesias y proyectos educativos, ¿no? Que soy también profesor y voy desarrollando también algunos de esos proyectos. Gracias, Abraham, por compartir con nosotros. Realmente muy agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación. Pues queremos hacerte algunas preguntas, algunas bastante íntimas en el carácter introspectivo, y queremos comenzar con esta primera pregunta que es quizás un poco pesadita si uno se pone a pensar, ¿no? ¿Quién es Abraham y cómo es que tú te describes? ¿Cómo te muestras al mundo? Bueno, Basilio, no sé cómo describirme, la verdad, porque nunca lo he hecho así, ¿no? Muchos hasta escriben libros o si no, escriben tal vez un diario, ¿no? Más o menos de su vida, de cómo son ellos. Yo no soy mucho de eso, pero sí, ¿quién es Abraham? Podríamos decir un ser humano más, como todos los demás, pero ¿cuál es la diferencia, no? Cada uno de nosotros tenemos algo especial y cada uno de nosotros somos individuales también, ¿no? Delante de Dios. Y bueno, muchas veces me he preguntado, ¿no? ¿Quién soy yo? A veces ya estando aquí en el campo y miro al cielo y digo, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy yo para estar aquí? O ¿cómo que llegué aquí? Y miro atrás, ¿no? Miro para atrás y comienzo a hacerme unas preguntas medio filosóficas y al final voy a la respuesta de la cruz de Cristo, ¿no? Que por la gracia estoy aquí. Y tal vez como muchos de los jóvenes, ¿no? Y yo era uno de ellos más buscando a Dios y intentando servir a Dios, ¿no? Intentando servir a Dios y en eso comienzo a entender el llamado de Dios. Entonces, de ahí surge mi identidad, vamos a decir, ¿no? Entonces, como persona natural, como dice la palabra de Dios, ¿no? Yo soy un joven de las alturas, ¿no? De las montañas y he crecido en un contexto, vamos a decir, no teniendo mucho contacto con personas, pero sí con animales, ¿no? Había llamas, ovejas y he crecido en ese contexto pastoreando animales. Y después, gracias a Dios, ¿no? Llegué a la facultad, ¿no? A la universidad y decidí formarme en ciencias de la educación para ser profesor, ¿no? Y como cualquier joven tenía propósitos, sueños, visiones, pero en medio de eso conocí al Señor a los 20 años y ahí surgió mi identidad. Ahora mi identidad está en Cristo, ¿no?
soy un siervo de nuestro Señor y quiero, como se dice, ser un instrumento útil en las manos de Dios. Entonces, no tengo nada especial, no soy nada diferente a los demás. Tal vez muchos jóvenes una vez me preguntaron, ¿no?, en una entrevista también en Lima, antes de salir para Brasil, parecido también me dijeron, ¿cómo que podía tal vez entender, ¿no? Como joven, el deseo de servir a Dios. Y yo también les decía, es que mi identidad está en Cristo, ¿no? Entiendo que ya no soy yo, sino Cristo es el que quiere hacer su obra en mi vida. Entonces, eso es mi identidad. Entonces, soy un joven como cualquier otro, pero quien lleva a mi vida a hacer su obra o obedecer al llamado y al servicio a Dios en general es Cristo, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta, pero describirme, eso es que es un poco difícil, como te decía al inicio, Basilio, ¿no? Tal vez podría aumentarle un poco, ¿no? Soy así, como se dice, alegre, pero no muy sociable, ¿no? Soy, como se dice, intento adaptarme, ¿no? Adaptarme al contexto, a la cultura, a la sociedad, socializar así, pero naturalmente no soy así. Y ha sido una de las áreas también, ¿no?, que estoy trabajando. Yo me describo así más o menos como una persona más tímida, ¿no? Y justamente esa área he tenido que dejar a Dios trabajar, ¿no?, en mi vida, porque como misioneros tenemos que adaptarnos a diferentes contextos y sobre todo a diferentes clases sociales y personas, ¿no? Entonces ahí que yo podría describirme en ese lado, ¿no? Que soy más tímido, pero gracias a Dios, yo creo que dejar a Cristo actuar en mi vida, a través de mi vida, me ha ayudado bastante a encajar en diferentes contextos, áreas, y sobre todo aquí en Brasil, que las personas son más abiertas, sociables, y te hablan rápidamente, haces amigos y todo eso. Entonces, era un desafío, pero gracias a Dios hoy en día entiendo mejor, ¿no?, quién soy, cómo, qué cosas necesito mejorar y todo eso, ¿no? Más o menos algo así podría describirme en pocas palabras, sin profundizar mucho. Qué bueno, Abraham, escuchar de ti, de tu vida, tu testimonio. Ahora queremos hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo fue que te acercaste al Señor? ¿Cómo fue que abriste los ojos y dijiste, aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, quiero obedecerte, quiero seguirte y servirte también, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre eso. Bueno, ¿qué tal, Douglas? ¿Cómo estás? Es una alegría en esta oportunidad conversar contigo y sobre todo esta entrevista, ¿no?, que de alguna manera me ayuda también a expresarme un poco mejor acerca de muchas cosas que no lo he podido hacer. Bueno, también porque casi nunca me han entrevistado o hago entrevistas y otro porque son cosas más reservadas que pocas veces comparto como testimonio de vida. Pero sí, como que he conocido al Señor, como que me he acercado al Señor. Esa pregunta, si me lo hubieras hecho hace, 15 años atrás, te hubiera respondido de diferente manera. Te hubiera dicho que yo he nacido cristiano, porque desde niño mi madre me llevaba a la iglesia, como se dice, ¿no?, al templo, y he crecido en el contexto, en ese contexto cristiano, en un hogar cristiano, ya desde niño, desde que yo tengo
conocimiento, ¿no? 5 o 6 años, que más chiquito no me recuerdo, pero me llevaba en los hombros, ¿no? Y así, en las alturas, en las montañas, como se dice en quechua, en esa puglia, ¿no? Puglia, ahí me cargaba y me llevaba a la iglesia y en las madrugadas también, me recuerdo que eran 4 de la mañana, nos hacía despertar bien temprano y a mi hermano y a mí, ¿no? Éramos dos. Nos hacía despertar y nos llevaba a la montaña para orar, ¿no? Y de paso traer leña y todo eso. Y era un día sí, un día no, pero era constante. Y bueno, yo ya estaba acostumbrado en ese contexto a escuchar a mi mamá sobre la palabra de Dios, a enseñarme a orar y todo eso. Entonces, hasta los 8 años y medio, casi entrando a los 9, he tenido que dejar mi hogar, mi familia y viajar a la ciudad para trabajar y estudiar. Entonces, hasta esa etapa, yo convivía, como dije, en un contexto cristiano, un lugar cristiano, y siempre estaba en contacto, ¿no? Con la palabra de Dios a través de mi mamá, y ella me enseñaba a orar y todo eso. Entonces, después de los 9 años, crecí con una señora y trabajaba justamente como empleado doméstico. Esa señora era bien católica, entonces ella me quería llevar, ¿no? A la misa y todo eso, y yo le decía, no, yo soy evangélico y mi mamá ya me enseñó a orar y lea Biblia. Entonces, bueno, al final ella me dijo, ya, bueno, haz lo que tu religión dice y listo, y yo voy a la mía. Así se quedó, pero yo no estaba en constante comunión con Dios porque era niño. Obviamente necesitaba alguien que me enseñe y que me continúe discipulando, enseñando, y no había. Entonces yo leía un poco la Biblia, tal vez no entendía bien, tenía recién 9 años, pero lo que sí hacía era orar, buscar a Dios. Y lo que me recordaba de lo que me decía mi mamá, ¿no? Que tenía que practicar valores, comportamiento y no hacer cosas que no agradan a Dios. De eso sí, tener temor a Dios tenía bien en claro. Bueno, así crecí 9, 10, 11, 12 y a los 13 años, pero todo ese tiempo estaba, vamos a decir, sin contacto con la iglesia, ¿no? No me congregaba en ningún lugar porque donde estaba trabajando como empleado no había una iglesia cristiana cerca. Había lejos y yo era niño para tomar combi o carro o taxi y era difícil. Entonces, solamente yo buscaba a Dios de la forma que me enseñó mi mamá y intentaba crecer en el camino de Dios. Entonces, hasta los 13 años ha sido eso. Y después a los 13 años, por cuestión de salud, tenía que volver a mi mamá, pero en ese caso surgió una decisión diferente. Ya no he vuelto a mi mamá, sino tenía que vivir con mi hermano, ¿no? Y mi hermano estaba solo en un poblado y con mi abuelita. Y ahí mi hermano me dice, ven con nosotros. Ahí decidí vivir con él y con mi abuelita. Y bueno, ahí ya fue diferente tal vez. Ya había una iglesia evangélica, nos convidaban, íbamos, participábamos, pero aún no tenía alguien que me disipule, que me enseñe, y no estaba mamá en casa. Y bueno, mucho menos mi papá. No les he contado, pero mi papá falleció cuando yo tenía 1 año de vida. Entonces, no conozco a mi papá, no sé lo que es tener esa experiencia paternal, ¿no? Como, cómo es convivir con papá, no sé. Entonces, con mi mamá tenía poco contacto, una vez al año, 2 veces, en vacaciones, ¿no? En enero, febrero, en julio, pero no había mucho contacto. Entonces, había una iglesia, pero me convidaban mis amigos. Yo ya estaba en la secundaria, participaba con los jóvenes de teatros, todo eso, pero la verdad
no había conocido todavía al Señor. Yo creo que tenía una vida así, temente a Dios, todo eso, pero en forma religiosa. Tal vez lo estaba viendo ser evangélico como una religión más, pero no había tenido esa experiencia de conocer a Jesús. Entonces ahí que viene mi conversión, a los 20 años. Obviamente antes de llegar a los 20, a los 17 ya estaba en la universidad, y justamente cuando llegué a la universidad había muchos pensamientos filosóficos y muchas cosas. Ahí que yo comencé muchas veces hasta dudar de Dios, algunas veces, otras veces, intentar responder unas preguntas que, a pesar que yo tenía temor de Dios, pero no tenía discipulado, no había conocido a Cristo, entonces de alguna manera había muchas dudas. Entonces en eso, a los 20 años conozco al Señor, y ahí que realmente es mi verdadera conversión. Obviamente antes que eso tenía una vida temente a Dios, ¿no? Tenía bien en claro lo que es correcto y lo que agrada a Dios y todo eso, pero eso yo pensaba que eso era ser cristiano, pero la verdad no era. Entonces, si me hubieran preguntado eso 15 años atrás, hubiera dicho, no sé en qué momento conocí a Cristo, tal vez cuando era bien pequeño, pero yo ya crecí en un hogar cristiano. Pero ahora, ya como misionero y todo eso, entendiendo bien la palabra y todo eso, veo que crecí en un hogar cristiano, todo eso, pero no había conocido a Cristo. A los 20 años conozco a Cristo, voy a conocer a Cristo de verdad, quién es, y qué es lo que Él hizo por mí y por qué yo debería seguir a Cristo, y no una religión más, una religión evangélica más, como se podría decir. Entonces, desde mi conversión, desde los 20 años, comencé a tener más comunión con Dios y buscar a Dios de verdad, como se dice, tener un relacionamiento más íntimo. En eso surge también el llamado, ¿no? Que ya sería otra pregunta tal vez. Entonces, eso es más o menos el momento de mi conversión. Y cuando conocí a Cristo, realmente fue una experiencia tan como ya había conocido la palabra de Dios antes. Entonces, cuando conocí a Cristo, rápidamente me llevó también, ¿no? El Espíritu Santo, vamos a decir, ¿no? A buscar y comprometerme en la obra de Dios, ¿no? Rápidamente, después de conocer a Cristo, después de un mes ya me bauticé, porque dije, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿No? Ya entendí que Cristo hizo por mí y todo eso, y ¿qué es lo que necesito? Me dijeron, no, bueno, vamos a llevar unas clases, ¿no? Para saber realmente si tú has entendido, pero fue rápido. Después de un mes de mi conversión ya me bauticé, y después ya comencé a buscar, intentar buscar más y servir a Dios en la iglesia local. Bueno, eso sería más o menos en pocas palabras, o en muchas palabras, mi conversión. Gracias, Abraham, gracias por contarnos parte de tu vida, parte importante de lo que has estado viviendo con el Señor. Gracias por abrirte con nosotros y también con nuestro público. Y pues queremos conocer un poco más. El Señor te ha llamado, te abrió los ojos, viste que Él era tu Señor. ¿Y qué siguió después? ¿Qué viene después? ¿Cómo es que el Señor te llama a la obra misionera? Puesto que ahora ya estás trabajando ahí en el campo misionero, ¿no? Cuéntanos un poco más acerca de esto, Abraham. ¿Cómo Dios te llamó a la obra misionera? Bueno, te cuento, Basilio, que después de mi conversión, justamente fue aún el tiempo que estaba en la universidad, entonces comencé a involucrarme en la obra de Dios. Como te dije antes, ya había tenido, como cualquier niño, conocimiento de historias bíblicas, todo eso en la iglesia, y aunque un tiempo que me alejé de esa comunión de la iglesia porque estaba trabajando y estudiando, pero a los 13 años cuando volví a ese pueblo donde vivía, 13 hasta los 20 años, tenía contacto, ¿no? con todo aquello que se enseñaba en la iglesia. Entonces, de alguna manera ya tenía una base. Entonces, eso me ayudó cuando me convertí, cuando realmente entendí el evangelio, y
y yo dije, yo quiero servirte. Entonces, como tenía ciertos conocimientos, eso me ayudó a comenzar a involucrarme fácilmente a servir en donde estaba. En ese momento estaba en la universidad. Entonces ahí busqué al grupo de jóvenes cristianos que se llamaba Centro Bíblico Universitario y comenzamos a trabajar. En este caso yo estaba en el área de educación y con otra hermana que estaba también en el área de sociales. Comenzamos a formar un grupo de estudiantes, convidar, y ahí comenzó la primera misión. Y ahí comencé a aprender realmente que donde estamos servimos a Dios y tenemos la misión de servir en el contexto, en el lugar y no necesariamente esperar un llamado sobrenatural, ¿no? Que nos diga, oh, Abraham, estoy llamándote para tal lugar. No, sino ya entendía desde ahí que Dios quería que le sirvamos en el lugar que estamos. Y que eso era nuestra misión, ¿no? Esa misión, vamos a decir, local, una misión temporal, ¿no? Bueno, entonces, en ese proceso de la universidad, sirviendo, evangelizando y todo eso, y con ese desafío, ¿no? De conocer más a Dios y el propósito era terminar la universidad y entender cuál era el propósito de Dios. Eso fue un desafío grande porque aún después de mi conversión, aún yo sentía un vacío y ese vacío era entender por qué Dios había permitido que yo me forme en ciencias de la educación o tenga una carrera y cómo que yo podría servir a Dios con mi carrera o con lo que yo tenga. Y dónde, cómo o cuál era el propósito de él, como hoy en día conocemos como tal vez cuál era el llamado de Dios. Y en eso comencé más a profundizar la palabra, comencé a estudiar en el Instituto Bíblico de Arequipa y participar de capacitaciones. Y en eso nuestro Señor fue llamándome más y más para servir a Él con aquello que me había preparado. Hasta eso había terminado la universidad. Entonces dije, Señor, aquí hay muchos profesores y todo eso, pero ¿dónde que necesito servirte y también con mi carrera, ¿no? Y en eso enseñar así, ser profesor en Arequipa, ese era uno de mis propósitos así como ser humano, ¿no? Y después estudiar Derecho para formarme también en esa área y para ser catedrático en la universidad. Mi objetivo como Abraham, vamos a decir, era eso. Pero no estaba en paz, no sentía que no era eso, que era otra cosa que era de Dios. Entonces, en eso había una lucha entre saber realmente el propósito de Dios y realmente encajar lo que estaba soñando, pensando si era o no lo que Dios quería. En ese proceso, Dios me llamó a la obra misionera y me mostró, ¿no? A través de su palabra que yo debería servir con aquello que tengo. Entonces ahí comencé rápidamente a buscar en el internet, buscar información, donde que no hay profesores, porque sentí de parte de Dios que Él quería usar mi vida donde no hay profesores. Obviamente que no hay el evangelio, pero también que no hay profesores, lugares de alto índice de analfabetismo y todo eso. Ahí dije, no, Señor, no, ¿qué es eso? No, yo quiero aquí en Arequipa, mis planes eran ser catedrático en la universidad y todo eso, y más o menos eso estaba en mi cabeza, pero Dios me dijo que no. En eso comencé a buscar información de escuelas misioneras y todo eso. Justamente ahí me encuentro con dos jóvenes de la ECAM, de la Escuela Misionera, Escuela de Capacitación Misionera Mundial. Y esos dos jóvenes eran Roy y Steve, ¿no? Y ellos llegan a la iglesia donde me congregaba y ellos me comienzan a compartir más de la visión misionera. Y ahí dije, sí, Señor,
creo que de verdad tú tienes un propósito con ese llamado, porque de la nada aparecen ellos y pasan un tiempo conmigo y ellos comienzan a mostrarme realmente cómo que funciona el reino de Dios. Ahí, a través de ellos, entré en contacto con la escuela ICAM y después ya acepté ese desafío de prepararme, de capacitarme en la escuela misionera y así servir en los lugares menos alcanzados. Hasta ese momento había buscado en internet lugares menos alfabetizados o que tienen alto índice de analfabetos, era la India y otros países semejantes. Ahí yo dije, voy a orar por la India y si Dios permite estaré allá. Y ahí comenzó esa visión, ese llamado, podríamos decir, pero lo único que hice es decidir obedecer a Dios en relación a cuáles eran los propósitos de Él con mi vida. Aún en el inicio no lo podía, ni yo mismo podía creer, porque decía, no, yo no tengo plata, no tengo condiciones en salir de Perú, ¿no? En ese tiempo iba a salir a Bolivia y nunca había salido, era un desafío enorme. Y era tanto eso que dije a mi hermano, yo voy a ir a Bolivia, acompáñame. Él me dijo, no, ¿qué es eso? Es cerquita, ¿de qué tienes miedo? Y yo le decía, no, porque nunca he salido, no sé, la cultura y todo eso. Era un desafío. Yo dije en mi corazón, si todo eso es tal vez solo algo de mí, ¿no? Estoy tal vez muy emocionado, no sé, y es algo mío, entonces yo creo que por ahí voy a abrir mis ojos y volver a casa. Pero si es de Dios, entonces voy a permanecer y continuar. Y obviamente, cuando conocí la escuela ICAM y comencé a prepararme, ¿no? En ese proceso de preparación entendí que realmente era el llamado de Dios para la obra misionera. Y bueno, ahí comienza la historia de misiones, ¿no? Y fueron 4 años de preparación, incluyendo las prácticas, todo eso, y después continuó abriéndose las puertas para Brasil, ¿no? Con ese propósito de servir a Dios en los países menos alcanzados. Y hasta ahora estoy orando por la India, pero no es que yo quiera totalmente solamente servir en esa nación, pero sí en lugares donde tiene alto índice de analfabetos. Y hoy en día ya conozco varios países semejantes a India. A la India conozco bastante por amigos misioneros que están allá y por la información que tengo, pero estoy abierto aún para todo eso, ¿no? Y obviamente aquí en Brasil estoy también en uno de los lugares menos alcanzados en el contexto brasileño, que son los sertanejos, ¿no? Além de los sertanejos, en el contexto que estoy, hay también los ciganos, que serían los gitanos en español. Hay también quilombolas, que serían descendientes africanos, y los riberiños, que serían las tribus que están en el río Amazonas y otros ríos, ¿no? Y otros son los sertanejos, que son los pueblos más pobres y carentes en los lugares más alejados de la ciudad. Ahí es donde yo estoy, en el cuarto contexto de los pueblos menos alcanzados. Y bueno, aquí estoy usando también ¿cómo se dice? Ese proyecto de alfabetización, refuerzo escolar y todo eso, que bueno, que Dios me ha preparado de alguna manera en mi carrera, ¿no? Y ahora entiendo perfectamente que Dios tiene unos planos y propósitos perfectos. Y tal vez no estoy como en una escuela, como en Perú, como yo pensaba, pero sí, aquí enseñamos a niños desde 3 años hasta los 17 y en diferentes contextos y diferentes materias y básicamente todos ellos enfocados en la palabra de Dios. Entonces, yo veo que el servir a Dios, obedecer primeramente a Dios y después servir a Él de acuerdo a donde Él nos llama o donde direcciona nuestra vida es mucho mejor. Bueno, sería en resumen un poco sobre este proceso. Aún estoy en el camino y no sé si viene India o tal vez aún otros países, no sé qué es lo que viene más adelante, pero sí
lo tengo bien en claro que serían lugares menos alcanzados, ¿no? Y ahora estoy orando por lugares donde no hay iglesia, no hay Biblias o no hay un grupo de cristianos, no hay nada, ¿no? Ese es el desafío, ¿no? Y estamos ahí, estamos caminando, Basilio. Qué bueno, Abraham, escuchar esa parte de tu vida, de tu testimonio, cómo te acercaste, llegaste al Señor. Ahora queremos conocer también la parte de tu formación, tanto académica como ministerialmente, ¿no? ¿Qué cursos has realizado? ¿Qué profesión tienes? Y cuéntale al público que está escuchando este podcast también para que te podamos conocer. Bueno, Douglas, compartiéndote un poco más sobre ese proceso de formación. Ahora, hoy en día yo entiendo que cuando buscamos a Dios, Él direcciona nuestra vida y Él nos prepara tanto en la formación académica, puede ser en alguna área, ¿no?, que Dios quiere usar en nuestra vida, y también en la formación bíblica y teológica, porque la verdad, cuando yo entré a la universidad y comencé a estudiar educación, la verdad de ciencias de la educación, yo pensaba después de un año y decía, ¿por qué escogí esa carrera? Y dije, porque había muchas, había contabilidad, derecho y tantos otros, y dije, ¿por qué? Y me sentía como que si yo hubiera escogido mal, ¿no? O hubiera tomado una decisión que no era una decisión correcta. Pero pasando los años, me acostumbré a estudiar ciencias de la educación y, como se dice, tal vez condenado a enseñar, pero cuando conocí a Cristo cambió todo. Vi el sentido de la formación. Vi que realmente no era yo, sino Dios colocando eso en mi corazón. Porque en el momento que yo escogí había muchas opciones, y vamos a decir, tal vez para mi contexto y para mi forma de pensar en ese tiempo, carreras mejores, contabilidad y derecho, había psicología, había varios otros que en mi contexto cultural y cómo pensaban los alumnos y yo en ese tiempo eran mejores. Pero, como te dije, no sé qué es lo que pasó. Al final decidí escoger educación. Bueno, después de terminar educación y entender el llamado de Dios, entendí que Dios tenía un propósito con esa carrera. Y hoy en día lo entiendo perfectamente porque he trabajado en proyectos de alfabetización y refuerzos y he enseñado he usado, la verdad, esa carrera más de lo que debería y de diferentes maneras. Entonces, hoy en día entiendo que Dios tenía un propósito con esa carrera. Ahora, además de formarme como licenciado en Ciencias de la Educación, aún no he hecho maestrías. He intentado varias veces aquí en Brasil, pero por cuestión de que soy extranjero no he conseguido. Cuestión de documentación y todo eso, es un proceso burocrático y bueno, espero en algún momento hacer alguna maestría o posgraduación. Pero he tenido he tenido oportunidad de estudiar otras, como se dice, carreras técnicas o formaciones que me ayudaron bastante también, como computación informática, en idiomas, ¿no? El inglés, el quechua también. Y bueno, hay otras que son capacitaciones menores, ¿no? Para trabajar en diferentes áreas, ¿no? ¿Cómo se dice? De consejería bíblica, capacitaciones o módulos de misiones, además de la escuela misionera que pasé en IECAM, de todo ese proceso de formación en la escuela misionera, ¿no? Cursos de teología y misionología y todo eso. Además de eso, aquí en Brasil ya he tenido oportunidad
de llevar cursos más profundos en relación a antropología cultural, en relación a alfabetización y traducción bíblica y otros cursos que complementan tanto en la enseñanza y también en plantación de iglesias. Entonces, todo eso me ha ayudado y me está ayudando a conocer mejor, ¿no?, a nuestro Señor, obviamente, y segundo, conocer mejor a las personas para servir mejor, obviamente, y sobre todo, ¿no?, cómo mejorar también, ¿no?, como siervo del Señor, continuar capacitándome y mejorar en las áreas que preciso. Y bueno, a grandes rasgos sería eso, tal vez mi formación. Como dije, hay cursos que se complementan a eso, ¿no? Como de música, ¿no? De música, hay otros cursos también relacionados a enseñanza, ¿no? A pedagogía que también. Y bueno, otros son ya cursos más relacionados como se dice, a la iglesia aquí en Brasil, ¿no? Estoy sirviendo en una iglesia bautista y necesariamente tenía que llevar cursos también aquí en el seminario, ¿no? El seminario bíblico en relación a la denominación bautista. Entonces, son cursos, son complementos, ¿no?, que me están ayudando. Bueno, eso sería básicamente mi formación y aún estoy en proceso de formación. Continúo estudiando en diferentes áreas, ¿no? Continúo capacitándome toda vez que hay oportunidad y bueno, eso sería en pocas palabras. Gracias, Abraham, por compartir eso con nosotros. Vamos conociéndote un poco más y el público te va conociendo también un poco más. Y queremos hacerte esta pregunta. Queremos saber cuál es el peso, el significado que esta palabra tiene para ti, puesto que ahora estás en el meollo del asunto, ¿no? Estás trabajando para el Señor. Pero, ¿qué significa para ti la palabra misión? ¿Qué connotación toma para tu vida la palabra misión? Bueno, Basilio, continuando en esta parte de preguntas y respuestas que realmente me están ayudando a entender un poco ese proceso de llamado de Dios y sobre todo reflexionar más también, ¿no? Mirando para atrás y hasta dónde Dios me ha ayudado y dónde estoy. La verdad, esa palabra misión, muchas veces he intentado, hasta por los estudios, ¿no? Tanto estudios bíblicos o tanto en los idiomas originales también. Y bueno, siempre he tenido esa, ¿cómo se dice? Tal vez ese pensamiento de que la palabra misión sea más enfocado para personas que tienen ese llamado, ¿no? Una misión a cumplir. Pero después de tener una experiencia, tal vez hasta aquí, ¿no?, como misionero, entiendo mejor lo que significa misión. Entonces, sin profundizar tal vez en un estudio de palabra más contextual, tal vez con idiomas originales y todo eso, mejor sería que te explique más de una forma más práctica cómo que yo entiendo misión. Muchas veces pensamos que son pocas personas que son llamados para cumplir una misión y el resto de los cristianos, ¿no?, pueden hacer su vida como crean mejor, ¿no?, pero son pocos los condenados a servir en la misión de Dios. Tal vez es eso el pensamiento hasta hoy en día en muchos cristianos. Gracias a Dios, muchos ya entienden mejor esa palabra, pero por mucho tiempo la iglesia evangélica pensó de esa manera. Y yo veo también en la iglesia en Perú, ¿no?, en la iglesia evangélica donde me he convertido y crecido, hasta hoy en día
Tal vez yo soy uno de los condenados que está en la obra misionera y uno de los pocos. Entonces, y yo intentaba entender eso. ¿Realmente será eso que significa la palabra misión y la misión de Dios? Dios escoge unos y los demás pueden tener su vida de la forma que creían conveniente y pocos son los condenados a realmente cumplir el id, ¿no? Id y hacer discípulos. Bueno, entonces para mí hoy en día la palabra misión no es más una palabra tan especial y solamente para personas especiales. Yo creo que la palabra misión es la base de la iglesia. La iglesia tiene que tener la misión y como iglesia que somos nosotros, tenemos esa misión. Y esa misión es continuar con toda responsabilidad, continuar cumpliendo el propósito de nuestro Señor Jesús. O sea, lo que nuestro Señor Jesús debería estar haciendo, nosotros estamos haciéndolo. Y si no lo estamos haciendo, quiere decir que no estamos cumpliendo la misión. Es eso en pocas palabras, como yo entiendo. Entonces, no es más un llamado sobrenatural solamente sobre algunos y que son llamados y condenados a sufrir por causa de Cristo. No, como iglesia todos tenemos la misión de servir de acuerdo a cómo Dios nos llama, nos capacita y dónde lo vamos a servir. Pero todos tenemos la misión de servir a Dios, porque la misión no es de nosotros, la misión es de Dios, ¿no? Entonces, si la misión es de Dios, quiere decir que todo cristiano, toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona regenerada, toda persona que ahora es un hijo de Dios, tiene una misión. Y esa misión es de Dios. Entonces, es como yo entiendo hoy en día. Muchas veces aún creemos que pocos tienen una misión, tal vez enfocándonos en un llamado misionero o algo así, porque no conocemos a Cristo a través de su palabra. Eso es una verdad. Cuando no conocemos a Cristo, entonces no sabemos cuál es el propósito de Dios. La misión es conocer el propósito de Dios para servir a Él de acuerdo a su voluntad. Eso es en pocas palabras. Entonces, como no lo conocemos a Cristo, porque no leemos la palabra, oramos, pero no le escuchamos. Y obviamente, ¿cómo escuchamos a Dios? Si no es a través de su palabra. Entonces, ahí muchas veces tenemos una vida cristiana, pero más religiosa. Y ese es uno de los grandes problemas y un desafío hoy en día también para los jóvenes, ¿no? Los jóvenes necesitamos realmente entender el propósito de Dios. Y bueno, eso sería para mí. Misión es, hablando en el campo teológico, la misión es de Dios. Y nosotros simplemente lo cumplimos a través de nuestra vida, entendiendo el propósito de Él a través de nosotros, como que la misión de Dios va a cumplirse. Y obviamente dentro de ese proceso hay un proceso de capacitación, ¿no? Hay todo un proceso que Dios hace en nuestra vida, y eso a través de su gracia. Pero la misión es eso, la misión es de Dios. Y obviamente Dios conoce nuestra vida y Dios nos capacita y nos lleva a cumplir la misión local, transcultural o no sé, cada uno. Dios nos muestra el camino, Él que nos muestra la necesidad y así cumplimos la misión de Dios. Entonces, en pocas palabras, más o menos sería eso, como yo lo entiendo, de una forma más práctica lo que es misión. Bien, Abraham, ahora queremos saber de esas anécdotas de tu preparación, de tu
tiempo en el ministerio. Cuéntanos acerca de un par de esas experiencias que has vivido en tu vida, ¿no? En este tiempo de preparación y de formación ministerial. Sí, claro, Douglas. Hablando un poco de anécdotas, tal vez no tengo buena memoria para recordar bien las anécdotas, pero bueno, lo que me ha marcado un poco en el tiempo de preparación ha sido eh, la necesidad de obedecer a Dios. A veces hay cosas, detalles, mínimos detalles, pero que son desobediencia de verdad, ¿no? Una desobediencia bien pequeña puede traer consecuencias bien graves. Entonces, una de las anécdotas, tal vez algo que me hizo reflexionar y entender en relación a obediencia fue en el 2011 en Bolivia. Estábamos juntamente con la escuela ICAM en Riberalta. Y yo me recuerdo que nuestro director, el pastor Luis Romay, él siempre nos hablaba en relación a obedecer, ¿no? Además de hablar de la obediencia a Dios, a su palabra y todo eso, siempre nos decía, obedezcan lo que estoy diciendo. Bueno, lo que acontece es que muchas veces nosotros no queremos obedecer, no estamos acostumbrados y un día terminamos jugar fútbol, hacer el deporte y estábamos volviendo a las cabañas para tomar baño y bueno, en eso sabíamos que hay pocas duchas y teníamos que correr porque los que llegan primero toman baño primero y están con más tiempo, ¿no? Para arreglarse y prepararse para el culto de la noche y todo eso. En eso, a mí me gusta el deporte y sobre todo me gusta correr. Y bueno, cuando el pastor Luis nos dijo, no corra, dijo, por favor, no corran. Como él nos hacía, si yo me recuerdo bien, él dijo, muchachos, por favor, no corran, tranquilos, despacio. Y ahí, bueno, como no nos gusta obedecer, partimos a competencia, como se dice, y corrimos. Y bueno, y como a mí me gusta correr, obviamente estaba entre los primeros y no me recuerdo si era otro muchacho de Tarija, creo que era Rosario, no me recuerdo bien, pero estamos compitiendo para llegar, quién llegaba primero. Y en eso le miraba a él que me estaba igual ya, como ganándome y dije, no, yo voy a correr más rápido y comencé a acelerar y no percibí que había un alambre justamente cruzado y estaba justamente a la altura de mi cabeza, ¿no? Entonces, cuando volteé para mirar adelante, porque estaba mirándole a él que me quería ganar, ahí el alambre, prácticamente yo me choqué al alambre y como fui con tanta velocidad, me impulsó para atrás y bueno, creo que pasó, no me recuerdo bien, pero un minuto o algo así me desmayé. Y bueno, el alambre me cortó la parte de la nariz. Total tenía unos 8 puntos que me hicieron, ¿no? Y después tenía que hacer hasta una cirugía plástica, pero cuando me desmayé y me toqué la parte de mi nariz, estaba saliendo sangre y mis labios estaban colgados y nariz parecía que estaba rajado y todo eso. Solamente me reí un poco y dije, bueno, consecuencia de mi desobediencia. No reclamé, no dije nada, solamente reflexioné profundamente, mucho más de lo que había reflexionado en un estudio teológico de desobediencia y todo eso. En una anécdota que marcó mi vida y hasta hoy en día, toda vez que quiero hacer alguna cosa, pero oro y busco a Dios y siento que no es de Dios o no es para hacer eso,
Entonces no lo hago. Prefiero obedecer a Dios, prefiero obedecer, como se dice, en los mínimos detalles, en las pocas cosas, porque eso pareciera que era algo simple, ¿no? Era tan fácil andar y no correr, pero las consecuencias fueron realmente graves, ¿no? Porque después de Ribera Alta volví para mi ciudad y pasé un tiempo allá, tenía que hacer cirugía y todo eso, y eso me costó. Perdí el próximo evento de la ICANN, no todo, pero la mitad, que era en Cochabamba, ¿no? Y fueron meses de recuperación y todo eso. Y bueno, esa es una de las anécdotas tal vez que hasta hoy en día marcaron mi vida y me hacen reflexionar. Y aquí en el contexto cultural, tal vez una de las anécdotas que podría describir en comparación en otras culturas es cómo que aquí el sistema religioso, de alguna manera, cuando no conoces bien a las personas, tú tal vez cuando evangelizas te emocionas porque piensas que se han convertido, pero a la verdad no se han convertido. Si yo puedo contar cuántas personas oraron conmigo, tal vez, o tomaron la actitud de seguir a Cristo, otros hasta lloraron cuando escucharon el Evangelio y que nunca más los vi, tal vez ni pisar a la iglesia, o nunca los vi a ellos más en el camino de Dios. Son muchas, se podría contar, no sé, son muchas. Y una de las anécdotas, yo me recuerdo, era, por ejemplo, una campaña evangelística. Muchos se convirtieron, pero cuando les convidamos para el culto, para el domingo, no aparecieron. Y yo me recuerdo que después, al inicio de plantación de iglesias aquí en esta región, en este contexto sartanejo, hacíamos casa por casa. Hoy por el COVID no lo estamos haciendo, pero el sistema evangelístico que hacemos es personal, estudios bíblicos evangelísticos y casa por casa. En ese tiempo, yo me recuerdo que había un señor que él decidió seguir a Cristo. Le compartí el evangelio y yo me recuerdo que estaba con un misionero boliviano, si me recuerdo bien, era Víctor, justamente de LECAM también, que vino a pasar un tiempo conmigo y evangelizamos. Él nos agradeció, hasta compró una gaseosa, creo que le dicen refresco en Bolivia, y bueno, nos dijo gracias por traer la palabra y yo voy a seguir a Cristo. Lloró y bueno, lo convidamos para el culto, pero nunca apareció. Y dijimos, ¿qué es lo que ha pasado? Y bueno, eso es uno de varias otras experiencias. ¿Qué es lo que pasa? El problema aquí es que muchas personas, que en otros contextos no he visto eso, he visto que cuando muestran arrepentimiento aparecen en el culto o vemos cómo ellos buscan a Dios, pero en este contexto muchas personas por el sistema religioso, ellos te escuchan, primeramente, son muy abiertos, ¿no? Brasil en lo general es abierto, sociable y acogedor. Entonces, por ese sistema cultural, en este contexto sartanejo, en esta región, muchos son bien abiertos. Te convidan, hasta te llaman para que vas a su casa, un café, un refresco, o si vas en el momento de la cena o el almuerzo, o si es muy tarde, te dicen duerme aquí. Son muy, como se dice, hospitaleros, muy abiertos, acogedores, pero les hablas de Jesús, te escuchan todo eso, y hasta pareciera que ellos realmente quieren seguir a Jesús, pero no es eso.
es algo, ¿cómo se dice? Es algo cultural de ellos escucharte, recibirte, atenderte, pero no quieren un compromiso con Cristo. Eso lo he experimentado muchas veces. Y lo peor es que tal vez cuando estamos compartiendo el Evangelio, ellos muestran cierta actitud de arrepentimiento, ¿no? Entonces, como te explicaba, algunas veces vi a personas llorando, pero no es que estaban llorando porque realmente habían entendido su vida de pecado y todo eso, ¿no? Y eso me pasó mucho y es una anécdota que podría contar y muchos otros parecidos en este contexto de que realmente las personas van a conocer a Cristo es a través de los estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque si es algo emocional, va a acontecer así. Aparentemente recibieron a Cristo o parece que entendieron el Evangelio y quieren seguir a Cristo, pero no entendieron la verdad. Fue algo, no sé, emocional y algo, es como decirte, voy a escucharte, voy a hacer todo lo que tú dices simplemente para estar bien contigo. Algo así. Para no rechazarte lo que tú estás trayendo para mí, ¿no? Tú estás ofreciéndome a Cristo, voy a aceptarlo. Pero ellos están haciendo eso más por formalidad, por compromiso y para no perder tu amistad, algo así. Entonces, esa es una de las anécdotas que he experimentado aquí y después he visto que realmente cuando hacemos un estudio bíblico evangelístico, un estudio bíblico, como se dice, constante y el discipulado tal vez comienza ahí, en el proceso de la conversión, ¿no? Realmente mostramos a Cristo y realmente trabajamos con esas vidas, cuidamos esas vidas y ellos ven a Cristo en nosotros y a través del estudio de la palabra ellos conocen a Cristo, ahí realmente vienen así, ahí experimentan esa conversión y sobre todo, ¿no? un arrepentimiento genuino, como se dice. Pero para eso tiene que pasar un proceso. ¿Por qué? Porque el contexto es muy religioso aquí. Entonces, todo el mundo dice que tiene a Cristo. Todo el mundo dice, yo amo a Cristo. Cristo es, sin Cristo yo no soy nada. Parece que todos son cristianos. Pero la verdad es por lo que a ellos acreditan, mas no conocen a Cristo. Por eso es que ellos hacen también ese compromiso entre aspas, ¿no? Cuando, entre comillas, disculpen, cuando nosotros les hablamos de Cristo. Pero cuando estudiamos la Biblia con ellos, y puede pasar un año, puede pasar mucho tiempo, en ese proceso realmente van a conocer a Cristo a través de la palabra y también a través de nosotros, ahí realmente conocen a Cristo. Entonces, para mí es una de las anécdotas que tal vez yo no pensé que así sería, pero es un contexto, ¿no? En el cual es más difícil. El trabajo aquí es bien a largo plazo. Las iglesias demoran aquí en el proceso de crecimiento espiritual y también en cantidad, ¿no? Entonces, bueno, así podría tal vez contarte esas dos anécdotas, tal vez, no lo sé si son realmente anécdotas que van a responder a tu pregunta, pero de alguna manera experiencias que nos ayudan a reflexionar también. Gracias, Abraham, por compartir con nosotros. Realmente las experiencias, las anécdotas enriquecen nuestra vida, nos sacan sonrisas, nos sacan quizás llanto en algunas ocasiones, pero creo que enriquecen ese conocimiento que tenemos de la vida y sobre todo de la vida con el Señor, ¿no? Porque Dios va actuando en nuestra vida. Abraham, vives lejos de casa, vives, bueno, de casa donde naciste y creciste. El Señor te ha puesto ahora en un lugar distinto a donde tú has crecido. ¿Qué opinas acerca de esto, de vivir lejos de casa? ¿Crees que es posible? ¿Crees que quizás
¿Extrañas? Cuéntanos cómo es esa experiencia. ¿Vives quizás extrañando el ceviche o no sé, la gastronomía, algo del Perú? ¿O ya sientes que donde estás ahora es tu casa? Eh, bueno, eh, bueno, Basilio, podría contarte tal vez que lo que yo más extraño es de mi casa celestial. Bueno, de alguna manera, eh, como apóstol Pablo dice, ¿no? Nosotros somos pasajeros aquí, estamos tal vez como extranjeros, ¿no? Y bueno, apóstol Pedro también en sus cartas habla sobre la necesidad de entender eso como peregrinos, tal vez extranjeros, eh, que nuestra ciudadanía es celestial, ¿no? Y nuestra casa está allá, nuestra morada celestial y todo eso. Con ese pensamiento yo creo que, que me he acomodado a cualquier lugar. Donde estoy, donde estoy, yo soy parte de eso, como si hubiera nacido, crecido, algo así. Tanto es eso que tengo familia aquí. Tengo una mamá en Perú, tengo mi mamá, ¿no? Oficial, vamos a decir, y tengo una mamá aquí en Brasil. Tengo mi abuela allá en Perú y tengo una abuela también aquí en Brasil. Y bueno, hermanos también. Y eh, a veces hasta me pregunto, ¿no? Pero ¿cómo le voy a decir mamá, no? Pero me llaman de hijo, me han adoptado y todo eso, ¿no? Y bueno, eh, desde que he salido de casa, la verdad, desde los 8 años, entrando a los 9, como te contaba sobre mi infancia y todo eso, eh, yo creo que como he salido a temprana edad de mi casa, me he acostumbrado a ser más independiente y no depender de mi mamá. Yo creo que Dios ya estaba trabajando desde cuando yo era niño y Dios me ha permitido experimentar tantas cosas, aprender tantas cosas lejos de casa. Y la formación misionera yo creo que comienza ahí, porque después de los 8 años yo veía a mi mamá una vez o dos veces por año en vacaciones, cuando iba en enero, febrero o en julio, cuando tenía vacaciones de la escuela. Y solamente eso, entonces me he acostumbrado. Tanto ha sido eso que después cuando terminé el colegio, fui a la universidad, continuaba trabajando y estudiando y todo eso. Estaba así, lejos de casa, pero no lejos de Perú, no lejos de mi ciudad, vamos a decir, de aquí, de Perú. No estaba acostumbrado, pero sí lejos de casa. Entonces, en esa relación de familia no había problemas. Pero salir del Perú al inicio fue un desafío, como te contaba, ¿no? Salir para Bolivia me generaba cierto temor y como nunca había salido. Pero después de conocer Bolivia se me facilitó. Para llegar aquí a Brasil fue más fácil, aunque era un desafío aprender el idioma, la cultura y todo totalmente diferente, pero ya estaba acostumbrado. Entonces, estar lejos de casa desde mi infancia fue algo normal, ¿no? Fue algo normal. Y hoy en día muchos me preguntan, ¿no? Hablas todos los días con tu mamá y todo eso, ¿no? Con la familia de tu casa y todo eso. Yo les digo, bueno, la verdad, antes que mi mamá tenga internet en casa, ella vive en las montañas, yo hablaba cada 3, cada 4 meses, porque ella vive en las montañas y no tenía acceso. Pero gracias a Dios este año han colocado internet, ¿no? En donde ella está, en el pueblo, y ahora sí, cualquier día que me llama, conversamos, es una facilidad. Pero no, como se dice, no extraño muchas cosas de mi familia, no es que diga, yo quiero estar allá en Perú,
cuánto extraño un ceviche, no aguanto más, no, no es tanto eso. Me he acomodado también en esa parte a comer diferentes comidas, adaptarme a la cultura. Entonces, donde estoy, pienso que debería estar y no enraizarme a donde he nacido o a todo eso, sino no importa dónde nací, ¿vale? Pero el lugar que estoy es el lugar que Dios me colocó para cumplir una misión y y realmente mi verdadera nación o mi lugar es allá en el cielo. Tal vez esa mentalidad me ayudó a entender mejor eso y por eso es que muchos cuando me hablan sobre eso, ¿no? Yo les digo, no, yo pertenezco allá, a nuestra ciudadanía celestial. Entonces aquí estamos de pasaje nomás, somos extranjeros y todo eso, entonces por eso es que no siento mucho, no extraño mucho y no veo mucho la necesidad de ir para allá. Y tanto es eso que no me llama mucho la atención, ¿no? A menos que Dios tenga un propósito y me mande a Perú y a mi lugar. Bueno, si es de Dios, obviamente yo voy a obedecer estar allá, pero si es porque extraño o alguna cosa, estar lejos de casa, no hay. Bueno, en alguna manera es bueno también, para no estar llorando mucho, ¿no? Bueno, eso sería respondiendo a tu primera pregunta y ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Como te he contado, ¿no? Decidí obedecer a Dios y estoy aquí. Dios abrió las puertas para llegar al Brasil y estoy aquí, bueno, aquí ya llegando en Brasil me casé. Ya tengo un hijo que tiene 3 meses y juntamente con mi esposa estamos sirviendo aquí en Paraíba, en la región Paraíba, en la ciudad Santana de Mangueira. Es una ciudad pequeña, tiene 6,000 habitantes, pero es un contexto bien cerrado para Jesús, ¿no? Para escuchar la palabra. Bueno, para escuchar tranquilo, pero para que realmente se conviertan al Señor, el contexto es bien religioso, ¿no? Muy abierto culturalmente, pero bien cerrado también para abrir su corazón para Jesús. Ese es el contexto de aquí. Y ya estoy 5 años en esta región. Antes estaba en otras regiones de Paraíba, pero aquí estoy 5 años. Entonces, hace 5 años comenzamos una obra aquí. Comenzamos a plantar iglesias. Y bueno, gracias a Dios, Dios ha sido bueno con nosotros y Dios ha usado nuestras vidas y ya tenemos miembros, obviamente, ¿no? Bautizados, miembros congregantes, alrededor de 30 personas aproximadamente, juntando todo, con miembros y congregantes y niños, ¿no? Tenemos proyectos de niños que funciona con 30 niños también aquí en la ciudad y 20 niños en las haciendas, ¿no? Un total de unos 50 niños aproximadamente. Proyectos de refuerzo escolar y esos proyectos también son, como se dice, enfocados en cuidar vidas, ¿no? Sobre todo de los niños, porque en este contexto los padres los dejan muy abandonados a sus hijos y por eso también no tienen, ¿no? Quien los eduque, quien los enseñe y sobre todo sus tareas también lo hacen. Y muchos ya son ya de 12, 13 años y no saben ni leer y todo eso. Entonces, nosotros estamos ayudándoles, ¿no? Obviamente, enseñándoles la palabra para que ellos entiendan y realmente vean la necesidad de estudiar también. Porque muchos por el contexto no quieren estudiar porque piensan que no necesitan estudiar, no les va a servir de nada. Pero a través de la palabra les mostramos que realmente Dios tiene un propósito con sus vidas. Entonces, estoy usando mi profesión, como les contaba, ¿no? Estudié ciencias de la educación y lo estoy usando aquí en proyectos de alfabetización y de refuerzo escolar.
Eso es lo que hacemos. Y bueno, lo demás son grupos de estudios bíblicos y las actividades que tenemos en la iglesia, ¿no? Entonces es eso, estamos en un proceso de formación de la iglesia, en esta congregación que tenemos, y bueno, hasta cuando Dios nos permita estaremos por aquí. Bien, ya vamos llegando a nuestra parte final de este podcast. Ahora queremos saber, escuchar ¿cuál es el llamado que Dios te ha hecho, Abraham? ¿Qué es lo que has sentido, piensas? ¿Cuál es la misión, la visión a futuro, ¿no? De qué vas a realizar. ¿Y qué consejo también le darías a nuestros jóvenes que nos están escuchando en este podcast? Tal vez un cristiano, un joven, ¿no? Señorita que está ahí pensando, ¿no? ¿Qué decisión tomar? Si servirle a Dios, no servirle. ¿Cuál es tu ánimo, tu palabra para estos jóvenes? Bueno, primeramente, ¿para dónde Dios me está llamando o me ha llamado? ¿Cómo yo lo entiendo? La verdad, como dije antes, tal vez pensaba y muchas veces pensamos que solamente a algunos Dios nos llama para la obra misionera y los demás pueden continuar sirviendo a Dios de la mejor forma que entiendan. Pero entendiendo hoy en día que el llamado de Dios no es algo sobrenatural, no es una revelación, algo que te va a hablar en sueños y te va a decir, oh Abraham, ven aquí, o es esto, no. Entendiendo que el ir y hacer discípulos, como es en Mateos capítulo 28 y versículo 18 en adelante, esa gran comisión es realmente para todos y donde vamos, por donde estamos yendo, hacemos discípulos. Entonces, en ese proceso de hacer discípulos, obviamente, Dios también va a mostrarnos ciertas necesidades y va a proyectar nuestra vida para servir, para que podamos servir a Él en los lugares que Él quiere. Entonces, ese proceso tal vez va a durar de acuerdo a cuánto tiempo pasamos con Dios y cómo estamos en relación a nuestra obediencia, ¿no? Realmente queremos obedecer a su palabra y estamos dispuestos a servirle en los desafíos, no diario, en el diario, ¿no? Todos los días que tenemos, estamos dispuestos a servirle. Entonces, ahí que comienza ese proceso de entender y conocer los propósitos de Dios. Yo creo que así entendemos ese llamado, ¿no? Misionero. ¿Por qué? Como ya había explicado, todos nosotros tenemos una misión que cumplir y para eso Dios nos capacita. Pero para entender la misión de Dios necesitamos primeramente conocer y entender mejor, primeramente conocer a nuestro Señor Jesús y entender cuál es el propósito de Él con nuestra vida. Y es una de las preguntas que yo me hice cuando entendí que Dios estaba llamándome a la obra misionera. Yo dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? ¿Cómo puedo servirte? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Juntando mi profesión y de todo, de la capacitación y de todo lo que había hecho ya hasta ese tiempo, fue un desafío porque realmente quería entender de parte de Dios cuál era el propósito de Él, cuál era su misión en mi vida. Bueno, eso sería más o menos lo que nosotros debemos buscar, ¿no? Y segundo, muchas veces ese proceso comienza de nuestra casa, en el lugar que estamos, ¿no? Como ya les explicaba, comencé a servir en la universidad y así donde estaba siempre sirviendo, entendiendo que esa era la misión de Dios, en la misión integral. Y después, en ese proceso, Dios
fue colocando desafíos mayores en mi corazón. Y dentro de ellos está en servir a Dios en los lugares menos alcanzados, ya en contextos donde no hay iglesias, que nunca han escuchado sobre nuestro Señor Jesús. Entonces, eso es el desafío. Continuamos orando y buscando la dirección de Dios, ¿no? Obviamente yo estoy orando por cuestión de alto índice de analfabetos y todo eso, pero los países menos alcanzados, ¿no? Comenzando por India y varios otros países, ¿no? Entonces, mi corazón está en eso, en los lugares menos alcanzados, lugares donde personas están con hambre y sed de escuchar la palabra y tal vez están depositando su fe en tantas religiones y tantas creencias humanas y muchas de ellas sin sentido. Es eso. Entonces vamos a continuar orando y en el proceso vamos a entender también ese llamado, ¿no? De Dios, y la proyección es eso, ¿no? Esperar en Dios y el tiempo, esperar en Dios el tiempo, en el tiempo que Dios nos va a llevar, o que Él está preparando un lugar para que le podamos servir, pero conociendo de acuerdo a cómo Dios ha trabajado en nuestra vida hasta ahora, qué contexto más o menos sería, ¿no? Porque hoy en día vemos necesidad en todo lugar, en todo contexto, pero Dios nos muestra la necesidad. Ahí que nosotros vemos que realmente ese es el lugar, que muchos no lo ven porque tal vez Dios no tiene ese llamado para esa persona. Entonces, cuando nosotros vemos alguna necesidad que los otros hermanos no lo ven, es porque Dios nos está colocando esa carga en nuestro corazón. Por eso es que estamos viendo esa necesidad que los demás no lo ven. Entonces es eso, ¿no? Y estamos orando por India y países vecinos y países parecidos a India, y obviamente dentro de India castas y todo eso, ¿no? Que es realmente un desafío en esos lugares, ¿no? Menos alcanzados. Y bueno, ¿qué es lo que yo podría decir a los jóvenes en este caso? Si tú ya conoces a Cristo, entonces, bueno, no sé si ya lo conoces o todavía no, porque conocer a Cristo no es solamente saber de Él a través de la Biblia. Conocer a Cristo es realmente tener comunión. Conocer a Cristo es tener una experiencia viva con Él. Conocer a Cristo es saber realmente qué es lo que Él quiere con tu vida. Entonces, mi consejo sería eso. Si ya conoces a Cristo, ¿qué es lo que Él quiere con tu vida? ¿Cuáles son sus planes y propósitos que Él te ha mostrado? Te ha desafiado tal vez para que le sirvas. Y a los que no conocen todavía a Cristo, el desafío sería conocer a Él, ¿no? Y ese proceso de conocer comienza cuando de verdad en nuestro corazón colocamos ese hambre y sed de conocer a Él. Entonces, en ese proceso realmente vamos también a entender, ¿no? El llamado de Dios para servirle a Él en el lugar que Él nos coloque. Bueno, más o menos sería eso. Es una experiencia viva. Es una experiencia viva de lo que necesitamos realmente tener todos los días con nuestro Señor. En esa comunión, en esa intimidad con Dios, entendemos mejor su llamado, sus planes, sus propósitos, aceptamos y obedecemos ese desafío. Eso sería más o menos a grandes rasgos. Bien, Abraham, que queremos que nos des el versículo favorito, preferido, el que te anima, el que está contigo, en el que tú puedas escuchar la voz de Dios, ¿no? Danos ese versículo que te anima. Sí, obviamente hay algún texto que nos marca en nuestra vida. A veces hay alguna alabanza o algo, pero en relación a mí,
hay un texto que me hizo entender realmente qué es lo que significa ser cristiano o cómo debo vivir como cristiano. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ese texto me hace realmente recordar todos los días que yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Entonces, por donde andó Cristo, yo también voy a andar. Si Cristo padeció, si Cristo sufrió injustamente, yo también voy a sufrir. ¿Por qué? Como seguidor de Cristo y sobre todo como Cristo vive en mí, entonces entiendo que padecer o sufrir por causa del Evangelio es algo normal. Y entender sobre todo que Cristo vive en mí y la vida que yo vivo ahora en esa carne no es la vida que yo quiera, no es los planos o propósitos que yo quiero, sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo entiendo que Cristo está llevando mi vida a hacer su voluntad, porque como Él me amó y se entregó por mí, yo también entregué mi vida a Cristo, y eso no significa solamente aceptar a Cristo, sino quiere decir entregar también mi vida por amor a Él. Y obviamente para eso muchas veces tenemos que enfrentar muchos padecimientos y muchas cosas, y hasta tal vez morir como Él o como los discípulos. Eso lo tengo bien en claro. Entonces es un texto que, resumiendo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Bueno, muchas gracias a los jóvenes en acción, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Ha sido realmente algo maravilloso, algo que me ha alegrado también mi corazón compartir con ustedes. Y bueno, esperamos en alguna otra oportunidad continuar compartiendo más cosas, ¿no? Que nos ayudan a crecer como jóvenes y sobre todo como iglesia, sin importar dónde estamos, en el lugar que estamos, pero como iglesia continuemos edificando nuestras vidas y continuemos creciendo en el camino de Dios y compartiendo experiencias que nos ayudan a servir mejor a Dios en el lugar que Él nos ha colocado. Esto fue una entrega más de Teología Juvenil Producciones. No te olvides suscribirte a nuestras redes sociales, darnos like y por favor compartir si te ha gustado este podcast o los podcasts que estamos compartiendo. Comparte con tus amigos y pues Dios te bendiga.